bienvenidos a Acción Positiva. Hoy vamos a tocar un tema sumamente importante porque verdaderamente vamos a mencionar una frase histórica de un personaje de talla mundial, Nelson Mandela, quien decía: la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Tenemos que recordar nosotros también el hecho de que Guatemala ha sido llamado un país en el cual la educación tiene una gran deuda. Nos hace una gran falta avanzar más en educación, a pesar de que tuvimos un presidente como fue el doctor Juan José Arévalo, llamado el presidente de la educación, que inició un proceso sumamente importante, pero desafortunadamente pues quedó paralizado y no siguió adelante. Como tema o parte de los documentos que vamos a utilizar el día de hoy es un informe de educación de UNESCO desarrollado junto con UNICEF y CEPAL, el cual llamaron ellos la encrucijada de la educación en América Latina y en el Caribe. Ese es un informe de monitoreo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, el cual alude a las metas de la educación planteadas para el 2030. Lo que es fundamental acá, cuando vamos a hablar de este tema, es de que tenemos que referirnos definitivamente a los graves efectos que el COVID-19 tuvo sobre la educación de nuestros niños. Y cuando hablo de nuestros niños, estamos señalando también de que los sistemas de salud, de educación e infraestructura quedaron desnudos de sus severas limitaciones por años, los cuales pues no se habían visto con tanta claridad. Pero el 91% de la población estudiantil mundial se vio afectada por la pandemia. La suspensión global de clases presenciales, pues obviamente afectó a millones de niños, niñas, jóvenes del mundo que tuvieron que quedar confinados en sus casas, y las grandes brechas de acceso a la educación, pues obviamente corrieron el riesgo de ampliarse más de lo que ya existían. Para ilustrar, en el 2020 se estima que 159 millones de niños y niñas quedaron fuera de las aulas. Estos son números de UNICEF. En América Latina y el Caribe, los cierres de centros escolares han sido incluso más largos en comparación con el resto del mundo. A octubre del 2021, 74 millones de niños, niñas y adolescentes aún estaban afectados por el cierre total de escuelas en la región. En promedio mundial, hasta 156 días sin clases presenciales. La suspensión de estas clases presentó un grave desafío a los sistemas educativos del mundo. Ahora, en nuestro caso, Guatemala ya evidenciaba deficiencias en el aprendizaje de la lectura y la escritura en la etapa inicial, consecuencias que acompañan a los estudiantes en el resto de su vida académica. Ya los teníamos antes de la pandemia. Reflejo de ello es que solo 3 de cada 10 graduandos alcanzan los objetivos y competencias lectoras que el Ministerio de Educación establece al concluir el nivel diversificado, que conste que ya son mínimas. También, obviamente, desnudó el hecho de la pobre inversión que existe en educación en Guatemala. Se recomienda un mínimo de un 6% del Producto Interno Bruto y acá se invierte menos del 3%. Ahora, como un contrasentido, podemos ver que el Ministerio de Educación tiene casi el 20% del total del presupuesto nacional respecto del Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, eso no se refleja en calidad educativa, porque nuestros maestros, desafortunadamente, muchas de sus acciones se pierden en manifestaciones públicas que realmente los alejan de las aulas. La pérdida de años de escolaridad no es el único tema que afecta a los niños en nuestros países. Tenemos que hablar de lo que se llama la pobreza educativa. Puede haber acceso y sin embargo hay pobreza educativa. El Banco Mundial
menciona esa pobreza de aprendizaje, que es cuando los estudiantes de primaria no son capaces de leer y entender un texto sencillo para esa edad. Y esto aumenta obviamente el déficit. En Guatemala, 7 de cada 10 niños está en esa posición al llegar al sexto grado. El problema viene desde los primeros años de la primaria. Un estudio que realizó el Mineduc refiere que solo 1 de cada 10 estudiantes alcanza fluidez lectora y comprende lo que lee al terminar el primer grado. A nivel de la región, 5 de cada 10 niños los que tienen pobreza de aprendizaje. La ausencia de clases presenciales aumentó esa proporción a 2 de cada 3. Eso cuando las escuelas cerraban 10 meses. Obviamente, Guatemala no estaba preparada para lo presencial, menos aún para la virtualidad. Nuestros niños no tienen recursos en aulas sin escritorios, en el suelo. Y ahora nos cae la educación a distancia. Pues obviamente la educación a distancia desnudó desigualdades en lo educativo. 75% de nuestros niños no tienen acceso a una computadora ni a conexión de internet. Obviamente, sin ese acceso, pues realmente, ¿de qué estábamos hablando cuando hablábamos de que estos niños tuvieran una facilidad o una posibilidad de desarrollarse en este mundo virtual? Hay que señalar que aún en los países más desarrollados existieron grandes dificultades para acceder a la educación a distancia por medio de plataformas digitales. ¿Qué podíamos esperar nosotros acá en Guatemala cuando solamente 4 de cada 10 guatemaltecos cuentan con acceso a conectividad? Y este 4 de cada uno se agrava cuando lo vemos a nivel del área rural. El modelo a distancia, cuando no es de calidad, no reúne las condiciones mínimas idóneas, no motiva a los padres, desanima a los estudiantes e incluso aumenta el número de abandonos cuando la frustración crece. 40% de estudiantes de la región centroamericana no lograron acceder a modalidades de aprendizaje a distancia, ni tampoco radiodifusión, porque de repente recuérdense que era a través de la radio, a través de la televisión, lo que en buena medida estuvo relacionado a la falta de ese acceso a Internet. No había conectividad. La calidad del servicio, que varía en toda la región, y la brecha digital dejó rezagados a miles de estudiantes. La palabra rezago nos aparece por primera vez, porque el COVID causó rezagos. Con un escenario de 7 meses sin clases presenciales, la disminución sería de 0.8 años. Si el cierre se prolongaba a unos 13 meses, el rezago llegaría a 1.5 años. En nuestro caso en Guatemala, hasta que oficialmente se volvieron a abrir las clases, fueron 27 meses sin clases presenciales hasta que los niños empezaron a llegar a las escuelas. Ese regreso a las escuelas tampoco fue como quisiéramos, ni lo es incluso ahora. Los niños en las escuelas públicas solamente están atendiendo 2 días a la semana. Un día lo trabajan los maestros para coordinar y luego los otros 2 días de la semana es la otra burbuja, la otra mitad de los niños. Pero para fin práctico están regresando entonces en pésimas condiciones. Las condiciones no son las mismas. La escuela privada tiene más facilidades, las escuelas públicas tienen menos. Obviamente esto nos pone ante una realidad muy grande, porque los desafíos que enfrentamos definitivamente los está señalando UNESCO, los señala UNICEF, los señala CEPAL, todos los organismos, pero nosotros tenemos que tener muy clara cuál es la realidad que enfrenta Guatemala, cuál es la posibilidad verdadera de entrarle a esos desafíos.
cuando decimos al principio, como decía Nelson Mandela, que es el motor, que es el generador de desarrollo, pues obviamente estamos en muy mala situación. Cuando vemos que no estamos en capacidad de atender las grandes necesidades de nuestros niños, también vemos que tampoco estamos viendo con mucho optimismo el futuro. Para hablar sobre este tema, pues revisando en la literatura, revisando en los medios, encontramos un artículo interesante que se llama Transformar la educación o estancamiento, de la licenciada Verónica Esproz de Rivera. La licenciada Esproz de Rivera es directora ejecutiva de Empresarios por la Educación y en este momento le queremos dar la bienvenida a nuestro programa para que sigamos desarrollando, consolidando y evaluando la situación en Guatemala sobre esta temática. Licenciada, bienvenida a Acción Positiva. Y le comentaba, pues antes de que entráramos a las cámaras, de que tuvimos la oportunidad de leer el artículo en el cual usted lo intitulaba Transformar la educación o estancamiento. Y se hacía referencia a esta reunión tan importante de UNESCO en la cual se habla de estos objetivos trazados para el 2030 y que obviamente pues el COVID cuando se presenta nos hace variar de lo presencial a lo virtual en un sistema que no estaba preparado ni para lo presencial, menos para lo virtual, entonces nos pone ante una gran exigencia. Licenciada, ¿cómo visualiza usted o cómo plantearía esto de transformar la educación o estancamiento? Y por ejemplo, ¿cree usted que es posible recuperar el rezago que estas etapas de educación alejada de las aulas han dejado en nuestros estudiantes, particularmente considerando los grandes déficits de la educación en Guatemala? Gracias, doctor. Un gusto estar acá en su programa y analizando especialmente el tema de la educación, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo humano, para que los guatemaltecos pues tengan mejores oportunidades, tanto de estudios, o sea, académicas, o de inserción laboral. Así que es muy bueno tocar este tema y sobre todo hablar cómo mejorar el sistema educativo, de modo que los jóvenes guatemaltecos desarrollen las destrezas y competencias del siglo XXI. Primero deben desarrollar competencias como matemática, lectura, ciencias, lo fundamental, ¿verdad?, de las áreas curriculares, pero luego también otras destrezas que se llaman las destrezas blandas o destrezas para la inserción laboral, porque tienen que ver, por ejemplo, con trabajo en equipo, eh, pensamiento crítico, habilidad de comunicación, adaptación al cambio, resiliencia, incluso emprendimiento, ¿verdad? Son todas esas destrezas que debe tener la persona, además de esos conocimientos de base. Y vemos que esto no se estaba logrando aún antes de la pandemia. Nosotros ya partíamos de una situación de rezago desde antes que nos viniera la pandemia en el 2020 y que se tuvieran que suspender las clases presenciales. El estudio de UNESCO del año 2019, que se llama ERCE, o Estudio Regional Comparativo en Educación, destacó que, por ejemplo, en el área de comunicación y lectura, el 84% de los niños de sexto grado, de los estudiantes de sexto grado, no tenían el nivel esperado. Quiere decir que eso fue antes de la pandemia. ¿Cómo estaremos hoy día, verdad? Y también tenemos ahí una evaluación diagnóstica que hizo el Ministerio el año pasado, en el 2021, y ahí se determinó que en básicos, por ejemplo, 4 de cada 10 jóvenes denota un rezago, o sea que sí necesita acciones de acompañamiento o tutorías personales para recuperar un poco el nivel no aprendido y acelerar el ritmo de aprendizaje, porque yo creo que ese es el mayor problema de la pandemia, ¿verdad? Que hubo que priorizar los temas, los aprendizajes, y pues hubo algunos elementos que no se estudiaron, que no se abordaron, como por ejemplo el área de ciencias o ciencias sociales, sino que nos quedamos mucho más en matemática
y en comunicación y lenguaje, ¿verdad? Como materias priorizadas. Muchas gracias, licenciada. Obviamente, Guatemala es un país con muchísimas desigualdades, licenciada. Cuando hablamos nosotros tenemos que visualizar la educación privada en Guatemala, la educación pública. La educación pública es el 75, tal vez 80%, un poco más. Dentro de esa también tenemos que visualizar la educación urbana y lo que es la educación rural, que también existen grandes diferencias. En un programa reciente con otra distinguida invitada, mencionábamos que la pregunta era, ¿estamos listos nosotros, y me voy a referir a la educación pública, licenciada, para retornar a las clases? Porque ahí encontramos que el 85%, 80-85% de las escuelas no estaban en capacidad de abrir sus aulas en condiciones, digamos, decentes y dignas. No tenían servicios sanitarios, no tenían agua, no tenían escritorios, y ahora con este invierno tan duro que hemos tenido, con todos estos desastres naturales que han venido a producirse, realmente ¿cree usted verdaderamente que nuestro sistema escolar público esté en capacidad de siquiera empezar a recuperarlo, licenciada? Bueno, es una excelente pregunta y lo que vemos es una gran variabilidad en las condiciones de las escuelas. Hay algunas escuelas que están muy bien, que sí fueron mantenidas adecuadamente, remozadas, pero hay otras que no, ¿verdad? Que quizás hasta fueron abandonadas todo el tiempo de la pandemia. Nadie se apareció, nadie limpió, no se le dio mantenimiento al sistema de agua o de drenajes y ahorita están en una situación crítica, ¿verdad? Entonces, sí hemos habido casos de escuelas que no han podido retornar a la presencialidad aduciendo problemas, por ejemplo, de agua, ¿verdad? Que carecen de agua o que el sistema se dañó, por ejemplo. Desde antes de la pandemia habían 10.000 escuelas públicas que no contaban con agua, ¿verdad? Entonces yo creo que eso era una condición que debía ser resuelta independientemente de la pandemia, pero las condiciones de salubridad y toda la prevención que requiere ahora lo de la pandemia nos llevaría a pensar que es un área crítica de la inversión pública, tanto municipal como del gobierno. Las municipalidades tienen mucho por hacer en este tema de remozamiento de las escuelas, ya que recordemos que cuentan con fondos. Tienen el IVAPAS, una porción del IVA que se denomina el IVAPAS, tiene un 1% de ese IVAPAS que va para educación. Entonces, las municipalidades pueden utilizar esos recursos para apoyar a las escuelas y prepararlas. Hemos visto casos interesantes, ¿verdad? De alcaldes que sí apoyan muchísimo el remozamiento de la infraestructura escolar, como es Santa Catarina Pinula, hemos visto Salcajá, por ejemplo, y hay otros alcaldes que han estado invirtiendo en la infraestructura educativa y eso es positivo, ¿verdad? Porque aunque no es lo principal, la infraestructura sí es una condición mínima para que los estudiantes se sientan motivados a aprender, va generando un poco de ese clima adecuado para el aprendizaje. Y para la niña es fundamental tener condiciones buenas en los servicios sanitarios, en la salubridad de la escuela. Así pues que podemos decir que hay una mezcla, escuelas listas para regresar y otras que no están tan preparadas, pero es ahí donde los municipios pueden apoyar y también acceder a fondos de los consejos de desarrollo, que es otra instancia, ¿verdad?, que puede ayudar muchísimo a preparar y a tener las escuelas en buen estado. Gracias, licenciada. En realidad creo que debemos volver este tema de la educación una prioridad absoluta del Estado, porque pues la estadística es muy dura. 80% de las escuelas, usted mencionaba 10.000 escuelas sin servicio de agua potable, ¿verdad? Lo cual pues obviamente no crea condiciones de dignidad para los niños y las niñas que puedan asistir. Por ejemplo, también dentro de este estudio de UNESCO, dentro de esta encrucijada, se menciona como fundamental la primera infancia. Y nosotros sabemos que la primera infancia está muy olvidada. Está olvidada a los adolescentes en general, todo el sistema. Cuando usted señala, por ejemplo, la deficiencia en gramática, en lenguaje de los muchachos, de los jóvenes estudiantes, es preocupante. Pero algo también que se menciona en este estudio, licenciada, es el hecho
de la escasez de docentes capacitados para enseñar esas materias. Y entonces, ¿cómo visualiza usted también no solo el hecho del estudiante, sino que la falta de docentes debidamente capacitados? Ese es uno de los temas fundamentales para elevar la calidad de la educación, el tener docentes preparados y comprometidos. Y partimos o es necesario pensar en un sistema de selección y contratación de los docentes más preparados para cada plaza o para cada puesto docente. En ese sentido, hay que mejorar el sistema de selección y priorizar, darle mayor peso o ponderación a los criterios de la preparación del docente. Realmente verificar cómo está él listo, digamos, para el trabajo en el aula, porque todo pasa por una educación superior, ¿verdad? Que anteriormente la teníamos en el nivel de diversificado, el magisterio, actualmente ya está a nivel universitario, pero hay muchos docentes que fueron formados todavía en el sistema anterior, con un nivel de diversificado. Y el hecho de haber pasado por la universidad, pues tampoco es garantía. Entonces sí es importante tener un sistema donde se evalúe, por ejemplo, una clase modelo. Hoy día solo se mira un expediente del maestro, pero no se verifica cómo él da clases. Deberíamos tener la posibilidad de una clase modelo, una entrevista y verificar lógicamente su actitud, o sea, su vocación, porque la preparación, digamos, en contenido curricular es algo importante, pero más importante aún es la actitud. Hemos visto que hoy día un maestro que busca recursos, que es innovador, generalmente es quien tiene la mejor actitud, ¿verdad? Una actitud positiva y proactiva. Sobre todo con la pandemia, se vieron retados a adoptar metodologías innovadoras, lo que se llaman juegos, ¿verdad? Juegos para el aprendizaje, eh, aprendizaje basado en proyectos, o sea que se elabora un proyecto para resolver un problema que puede ser de la comunidad y ahí se integran todas las destrezas de las áreas curriculares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se organiza un viaje a otro país? Ahí tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, eh, digamos, cuánto cuesta el pasaje, sea de bus o de aéreo, luego hacen la planificación de a dónde ir, los costos. Entonces, el estudiante tiene que escribir, tiene que usar matemática, tiene que usar ciencias naturales y ciencias sociales para planificar su proyecto, ¿verdad? Esa es una forma de integrar los distintos conocimientos y áreas curriculares en un tema. Sí, yo creo que tenemos que tener una visión integral para enfrentar el reto de la educación, los desafíos, como señala UNESCO y las organizaciones. Porque, bueno, yo mencionaba hace un momento el hecho de que en Guatemala los profesores no están bien formados, se necesita una inversión muy grande para capacitarlos, motivarlos, formarlos. Y no estoy hablando solamente de la parte salarial, estoy hablando de su capacitación, esa meritocracia, esa evaluación constante. Por ejemplo, licenciada, el Ministerio de Educación Pública es el ministerio que tiene la asignación presupuestaria más alta dentro del presupuesto general de gastos de la nación, poco más de 18.000 millones y creo que por ahí va para el próximo año. Sin embargo, la mayor parte se va en funcionamiento, el 95% aproximadamente. ¿Cómo visualizaría usted una forma de cambiar? Porque aunque es fundamental reconocer debidamente a los maestros, pero prácticamente no hay un presupuesto de inversión. Sí, efectivamente, en el Ministerio de Educación, 71% van a los salarios de personal, sea docente o personal administrativo, y un 20% del presupuesto son los programas de apoyo a las escuelas que toman en cuenta la alimentación escolar, útiles, valija didáctica, pero sobre todo la alimentación escolar, lo que pesa ahí. Y esos, digamos que son fondos, los programas de apoyo que sí llegan a la escuela, o sea, una descentralización, ¿verdad?, de los recursos, porque estos programas de apoyo se canalizan los fondos a los comités de padres de familia, ¿verdad?, que están organizados en cada escuela. Ellos reciben los fondos y compran, ya sean los insumos para alimentación escolar, los útiles o valija didáctica para el maestro. Eh, Eso por un lado.
efectivamente se invierte poco, podríamos estar invirtiendo más en tecnología, ¿verdad? Y conectividad para los centros educativos, que hoy día es algo imprescindible. Claro que obviamente todos esos grandes proyectos como es la conectividad, la banda ancha que fuera de un acceso muy amplio, ya se vuelven unos proyectos verdaderamente de nación, licenciada. Por eso hablábamos que la educación debe ser el tema prioritario de cualquier gobierno. Y usted, pues como educadora, conoce perfectamente bien que un programa educativo es de 20, 25 años por lo menos para que logre tener resultados. Licenciada, desafortunadamente el tiempo en televisión va muy rápido. Solamente tengo 2 minutos para que usted nos pudiera dar una conclusión que usted quisiera dejarle a nuestra audiencia en un tema tan importante como este. ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuál sería su, le diría yo, guía que usted le daría a las autoridades, a los educandos, a los padres? ¿Cuál sería lo que cree usted que deberíamos de seguir adelante para resolver tan complicado problema? Primero, creo que hay que priorizar la educación, o sea desde el ángulo de gobierno, gobierno municipal, familias, prioricemos la educación. Este tiene que ser un tema país, un tema que nos una, un tema que realmente nos lleve a brindarle una mejor educación a niños y jóvenes porque puede cambiarles la vida si es una educación de calidad. Quiero llamar a las alianzas, quiero llamar a que no seamos espectadores, sino que participemos, especialmente si se trata de organizaciones sociales y las municipalidades que pueden cambiar muchísimo las condiciones de infraestructura escolar o la dotación de equipo para que mejore esa educación. Y a los alumnos, padres y docentes que recuerden que son el triángulo de la educación y que van a tener éxito si trabajan unidos. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por habernos compartido esa experiencia y obviamente coincidimos con usted que esto, como lo dijimos en algún momento, es un proyecto de nación. Un país que no educa, que no cuida a sus niños desde la primera infancia hasta su adolescencia e incluso sus primeros años, pues obviamente no vamos a cambiar. Y un país como Guatemala, que está a punto de tener un bono demográfico tan grande, con una población tan joven, pues obviamente tiene, por un lado, una gran oportunidad de aprovecharlo bien o bien una gran oportunidad de perder esa oportunidad de dar un paso fundamental. Muchísimas gracias, licenciada, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, doctor. Lo felicito. Muchas gracias, licenciada, y a todos quienes nos han acompañado en Acción Positiva. Nos vemos la próxima semana con más puntos importantes que tratar de la vida nacional. Muchas gracias.